Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Malvi. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Perlas de Sabiduría. Y con este nombre lo que quiero es hacer referencia a las comprensiones que he ido teniendo en estos últimos años de mi vida, que son de una experiencia extraordinaria, extraordinaria por fuera de lo común, ¿no? En el que he ido recibiendo y experimentando una información que tiene que ver con una filosofía de vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una visión muy amplia a lo que yo llamo mapa de activación de alas, que es una llave maestra para resolver conflictos, para comprender el funcionamiento de la vida. Como siempre, después de esta presentación, iré haciendo como una continuación, pues este espacio está principalmente dedicado a ir compartiendo abiertamente todas esas comprensiones que ayuden a resolver los conflictos. Y pongo un temporizador de 11 minutitos para que sean así unas sesiones amenas y voy enlazando unas con otras. Entonces, en la sesión anterior, y pongo el temporizador, habíamos llegado hasta el tema de los sueños. El tema de los sueños en cuanto a que es tan importante para mi experiencia porque es en esa fase REM donde yo tenía experiencias de sueños, hay personas que lo llamarían viajes astrales o lo llamarían de otra manera, pero bueno, está dentro del marco nocturno que dedicamos a dormir, solo que de madrugada, digamos, en algunos momentos he ido percibiendo que entraba en esos sueños de una manera diferente, que me estaba dando cuenta que soñaba y que tenía que recoger o experimentaba una información que era relevante, que me impregnaba totalmente. Cuando esos sueños suceden, que tienen cualidades, por decirlo de alguna manera, particulares, pues vienen como impregnados de la información, pero no como si estuviera viendo una manzana o alguien me describe una manzana, sino es como que me como la manzana. Por eso es que lo comprendo, lo implemento dentro de mí, la comprensión de esa experiencia. Y creo que muchas personas llaman a estos sueños lúcidos, es decir, que te das cuenta que estás soñando, ¿no? En esos momentos, pues a veces se me despierta una curiosidad y hago preguntas. Las preguntas simplemente aparecen en mi mente. En esos sueños lúcidos, eh, las cualidades, digamos, que he ido encontrando, que tienen, son que no tienen un escenario o un marco histórico, una continuidad de una historia, ni nada parecido. Es como estar en un limbo. Tampoco hay cuerpos, ni siquiera yo tengo cuerpo, pero en cambio eres capaz de reconocer que estás acompañada o acompañado. Sí que puedes ver cosas, pero a veces es como si se dibujaran en el aire y van acompañadas de una información que no solamente es mental, sino experiencial. Tiene emociones, hay enlaces de información, a veces sensaciones de que simplemente es un recuerdo, es como que eso ya lo sabías. A veces son datos muy concretos y persisten. Así que, bueno, después de ver que todos esos sueños afectaban mucho a mi vida, llamemos de vigilia, y que no solo lo afectaban porque tenía los sueños, sino que muchas de las cosas que se mostraban ahí que iban a pasar, pasaban. Podrían ser sueños premonitorios, pero también he descubierto muchas otras cualidades de sueños. Entonces, llevo investigando y apuntando los sueños pues ya por un periodo de cerca de 10 años, ¿no?
puesto que influían, como os digo, mucho en mi vida y me gustaba saber cómo entender o cómo comprender eso. No es que haya estudiado especialmente el mundo de los sueños, aparte de que no encuentro tampoco estudios súper extensos sobre ello, ¿no? Pero más bien me interesaba mi propia forma de soñar y mi propio discernimiento sobre la cualidad de los sueños, las capacidades que podía tener, lo que recordaba, cómo traducirlos o cómo afectaban y qué relación tenían con mi vida de vigilia. Y también al revés, cómo mi vida de vigilia afectaba a los sueños, ¿no? En ese feedback. Y anoche o esta madrugada, mejor dicho, pues he tenido otro sueño de esos especiales, digamos, en los que de alguna manera me ha transmitido, he comprendido o se ha recreado en mi campo onírico una información con la idea de compartirla hoy aquí. Esa información tiene que ver con lo que yo llamo las alas, ¿no? Las alas que, como había explicado, son la información, ¿no? El campo de interacción de la información que traemos a expresar constantemente y la que recibimos del entorno y toda esa interacción. Todo eso es la propia vida funcionando, es la experiencia de la vida. Y esa experiencia de la vida, que tiene todos los niveles, ¿no? El nivel físico, emocional, mental, espiritual, y en este mapa concreto de activación de alas, otros 3 niveles intermedios, que son intersecciones de esos 4 principales, y con ello conforman los 7 niveles. Os mostraré y os hablaré más de los niveles más adelante. Lo que quiero decir es que una experiencia de vida cualquiera tiene siempre los 7 niveles, siempre están funcionando, interrelacionándose, retroalimentándose y actualizándose. Pues esos niveles que generan una experiencia, sea del tipo que sea, van generando nuestro campo de creencias. Los campos de creencias digamos que funcionan como filtros. Se genera una experiencia que tiene que tener o un rango de intensidad o de repetición. Y según el rango de intensidad o de repetición, esa experiencia se queda grabada en nuestra biblioteca personal, en nuestros registros o en nuestro campo de información sutil. Es una forma de expresarlo amenamente, o como yo me refiero a ello. Para esa experiencia se graba, sobre todo, para preservar la vida de los seres, para preservar su funcionamiento y genera una reacción en función de la experiencia que se ha tenido. Por ejemplo, si un día te quemas con la plancha, estás teniendo una experiencia con todos los niveles, tiene un momento ahí físico, seguramente te genera una emoción porque son reactivas, una frase o una idea de lo que sea. Y finalmente en el espiritual ha observado que no es buena idea tocar la plancha cuando está enchufada y caliente. Bien. Por poner un ejemplo muy sencillo. Por lo tanto, esa experiencia que ha tenido esa intensidad con un cierto riesgo para nosotros, genera una reacción, ¿no? Para la próxima vez que estemos cerca de la plancha, ¿no? Pues esa reacción que se queda implementada para tenerla como prevista y tal, es lo que yo llamo el filtro. Es decir, las pautas de comportamiento que generan las creencias serían como rejillas o filtros que están ahí para protegernos. Creo que Oliver había preguntado sobre esto en uno de estos encuentros
y habíamos también aclarado que sirven para protegerte, ¿verdad? Pero también a veces se convierten en una limitación. Cuando se convertían en una limitación es cuando aparece el conflicto. Bien, pues esta madrugada lo que aparecía, ya sé que puede que lo que vaya a decir es una obviedad, eh, pero la comprensión que yo he tenido, aunque la idea ya estaba previa, eh, para mí es mucho más interesante. La comprensión que se mostraba con una imagen mm, es que nuestro campo de información, y ahora me refiero al de cada ser humano, con sus filtros, ¿vale? Está sufriendo una reestructuración. Estamos, digamos que cambiando de era, de paradigma, y hay muchas creencias que habían generado pautas de comportamiento, muchas experiencias. Experiencia para mí es lo mismo, es similar, ¿no? Aunque una creencia luego se resume en una frase que está solo en el mental, no arrimarse a la plancha cuando esté enchufada. Pero el enunciado mental no es la creencia en sí misma, solo es el resumen de la creencia, ¿verdad? Eso hay que estar atentos porque a veces pensamos que tenemos creencias que no tenemos realmente, solo tenemos enunciados sobre creencias que nos gustaría tener y otras veces ocurre lo contrario. Hay creencias que no sabemos que tenemos y que llegado un momento o una situación en la vida se ponen de manifiesto, ¿no? Por las reacciones que se desembocan y que ponen de manifiesto efectivamente que hay una creencia latente que no sabíamos que estaba ahí. Pues como os decía, nuestros filtros, que son las pautas de comportamiento o actitudes que se generan a partir de las creencias, se están abriendo. En unos humanos más, en otros menos, esto es muy personal, ¿no? Pero digamos que hay una generalidad en los que se iban abriendo cada vez más, es decir, estaban permitiendo. Voy a parar esto. Aquí está. Estaban permitiendo que salga más información y entre más información. Bueno, pues lo que se mostraba también era que nuestro planeta Tierra tenía la misma rejilla también, y esa rejilla también estaba modificándose. Es decir, que a medida que se modificaban las creencias de las personas y se iban abriendo sus filtros, los de nuestro planeta también, solo que los de nuestro planeta son filtros que se abren o comienzan a abrirse a partir de que hay una masa crítica, es decir, de un número de personas X, que creo que hay un número concreto, pero según lo que luego ya me llega aquí en la vida de vigilia, los números varían dependiendo de unas creencias, de otras creencias o de unos sectores de la población u otros sectores o incluso por religiones, ¿no? Creo que los testigos de Jehová dicen 144.000 y luego pues hay otros números de porcentajes, ¿no? Más allá, más allá de que el porcentaje de la masa crítica sea uno o sea otro, lo que sucedía es que estamos tan conectados y somos tan parte de este planeta que cuando se abre esa rejilla para unos, para emitir más información y recibir más información, para el planeta también. Y ahí venía como un detalle de atención que es lo más interesante que creo que os tengo que transmitir. Y era que en estos momentos en los que se están abriendo las rejillas, pues hay que ser más impecables con nuestra coherencia, con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Impecables y cuidadosos, puesto que si la manifestación, ¿no?,
tiene que ver con tener todos nuestros niveles en coherencia, pues si estamos en estados de miedo, con pensamientos que están aferrados o anclados en el miedo, pues podemos estar generando, ¿no?, o atrayendo eso. Y igualmente si estamos identificados con otros estados que son solo de luz, solo de paz, solo de... y negando o apartando los aspectos de la polaridad contraria, ¿no? La guerra entre la luz y la sombra, todo esto era atención. También es momento para los que sean capaces de tomar perspectiva, de tomar ambas polaridades, de unir luz y sombra en el sentido de entrar en experiencias de integración, en comprender, aceptar que somos ambas cosas y que tenemos de ambas cosas y que ambas cosas se potencian y que eso forma parte de la existencia de vivir en este momento, igual que inhalar o exhalar, y el sístole y el diástole. Siempre hay ese movimiento polar que se retroalimenta. Entonces tomamos ambos y le ponemos mucho amor, mucha paz y mucha alegría y sin juicio, sin polarizarse. Un amor que esté por encima, más global, más tomando todo, con mucha compasión. Gracias por estar conmigo, por escucharme y si hay alguna pregunta la respondo y si no, pues nos vemos en la siguiente perla de sabiduría. Bien, parece que las personas preferís hacerme las preguntas después y entonces las voy también contestando por escrito en el chat. Así que gracias y bendiciones. Que tengáis muy buen fin de semana.